Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un podcast más desde la cima. Este es un podcast creado para hablar de los hombres y mujeres latinos y latinas que están haciendo cosas increíbles en el mundo. Y sin duda nuestra invitada de hoy les va a encantar. Así es de que comente, comparta, dele like y haga preguntas para que Carla Colín, que es nuestra invitada de hoy, les cuente quién es. Bienvenida, Carla, y gracias por aceptar la invitación. Claro que sí, Rocío. Muchas gracias por tenerme aquí y muchas gracias porque estas oportunidades no se daban hace poco tiempo. Entonces es maravilloso tener un espacio como este. Gracias. Con mucho gusto. Entonces, Carla, empecemos a hablar de ti. Empecemos porque nos cuentes cómo llegó Carla a este país. ¿Cómo fue tu proceso? Eres una migrante y has hecho cosas increíbles. ¿Cómo fue llegar acá? Sí, es una historia que a veces cuento y ni yo me la creo, ¿no? Que esté donde estoy ahorita, después de todo lo que ha pasado. Llegué aquí a los 15 años, llegué a fuerza, yo no quería venir aquí, mis papás me trajeron. Sí, no, mi papá, mira, esta es una historia muy chistosa que ahora le cuento a mi papá y él no se acuerda, pero yo sí me acuerdo y mi hermana también. Porque cuando llegamos un diciembre, todo bonito, mi hermana y yo no conocíamos la nieve. Ya. Entonces conocimos la nieve, fue vacaciones de mis primos, mi familia, convivimos, los días festivos, todo eso. Pero entonces entramos a la escuela en enero. Nadie hablaba español, nosotras no hablábamos inglés. Ya. ¿Y llegaste a Denver? ¿A dónde llegaste? Llegué a Lafayette. A Lafayette. Sí, en Boulder County. Entonces, en el condado de Boulder, se me hacía un lugar muy chiquito porque soy originaria de la Ciudad de México. Ya. Entonces, imagínate, imagínate venir de la Ciudad de México y llegar a Lafayette. Entonces era como muy tranquilo, pero oscurecía muy temprano, pero no había gente, no había ruido. Era difícil, era diferente para nosotros. Llegamos y en enero que entramos a la escuela no nos gustó porque no nos entendían, porque no teníamos amigos, porque era todo muy diferente y muy difícil para nosotras. Y entonces yo muy decidida a los 15 años y mi hermana creo que tenía 7 años, le digo, oye, ¿a ti te gustó aquí? Y me dice, no. Y le digo, ok, vamos a decirle a papá. Nos vamos. Vamos con papá y le digo, papá, no nos gustó, no queremos estar aquí. Y dijo, quédense un tiempo, unas semanas más, después si sigue sin gustarles, nos vamos. Okay. Y dijimos, ok, suena justo, ¿no? Vamos a darle una oportunidad, sí. Pasaron unas cuantas semanas más, yo creo que 3 o 4 semanas, y yo regreso con mi hermana y le digo, oye, ¿te gustó? Y me dice, no. Pero yo creo que, no sé si mi hermana a esa edad sabía si le gustaba o no, lo que más bien ella se sentía mal porque a mí no, sabía que a mí no me gustaba, y pues ella era muy pequeña todavía. Entonces vamos con papá y le decimos, ¿sabes qué? No nos gustó, nos queremos ir. Gracias por la oportunidad. Yo pensando que mi papá iba a decir, ok, nos vamos en una semana, preparen maletas, avisen en la escuela, una cosa así. Y dice mi papá, ay, pues lo siento porque no era opcional, nos vamos a quedar. Y para mí fue un shock. Yo no supe qué decir. Yo me quedé callada y estaba muy, muy impresionada de decir, ok, esto no fue lo que acordamos, lo que nos prometiste, pero lo acepté. Siempre he sido muy resiliente y a veces eso no me gusta porque soy demasiado resiliente. Claro. Y eso me lleva a ocultar, ¿no? Mis sentimientos, mis emociones, pero bueno, lo procesé y ahora pues no me iría de aquí, ¿no? Claro. Pero sí fue como que un choque y sobre todo, ¿sabes qué? Que siento que me afectó mucho a mí porque venir a los 15 años... Cuando apenas, dejar amigos, dejar familia, éramos muy cercanos a la familia de mi mamá y nadie de la familia de mi mamá está aquí, entonces era bastante difícil, la verdad. Ya, claro. Sí. Bueno, y eran tu papá, tu mamá y tu hermana y tú. Sí, nada más, los 4, sí. ¿Y cómo llegaron a Lafayette? ¿Por qué llegaron a Lafayette? Porque la mayoría de la familia de mi papá vivía en Lafayette. Mi papá ya había vivido en Colorado, vivió en Boulder y vivió en Lafayette, entonces llegamos a Lafayette con la familia de mi papá. Ya, sí. Bueno, y entonces ya se hicieron a la idea. ¿Y tu hermanita estaba más tranquila? Sí, sabes que a mi hermana creo que le costó más fácil el idioma, no tuvo tanto problema como yo. Ya. Ella aprendió más. Estaba más chiquita. Estaba más chiquita, entonces sí, obviamente ella empezó con el idioma y aparte a la escuela a la que ella iba había mucha gente bilingüe, entonces eso estuvo súper bien. También a donde yo iba, pero desafortunadamente me encontré con ¿sabes? Esa parte de cuando nos estamos acostumbrando, estamos procesando como nuevos inmigrantes, que muchas personas que habían llegado 6 meses antes que yo y que ya entendían lo que el maestro estaba diciendo y que ya entendían por dónde pasaba la ruta del autobús y todo eso, no me ayudaban.
Ya. Entonces qué era como que, ok, tú acabas de pasar. Y yo O sea, asumía al principio que ellos llevaban mucho tiempo aquí. Claro. Y cuando me empecé a enterar que ellos habían llegado en el verano, que ellos habían llegado 3 meses antes, yo decía, qué feo. A mí me dolía mucho porque aparte vengo de una familia en donde a todo mundo le gusta ayudar a los demás. Ya, claro. Siempre compartir recursos, siempre apoyarse, siempre, ¿sabes? Ayudar a la gente aunque no la conozcas. Y para mí eso fue, creo que más que el idioma, eso fue un choque cultural muy grande para mí. Lo emocional, sentirte como desconectada y que nadie quería ayudarte. Claro, sí, Wow. Eso fue. Y entonces, bueno, terminaste allí tu prepa. Sí. ¿Cómo fue terminar? ¿Lograste terminar más tranquila, ser amigos? Sí, pues después de 6 meses me transfirieron a una preparatoria regular, por decirlo así, que no era de personas recién llegadas. Ya. Y era una escuela pública en Lafayette, Centaurus High School. Y eso me ayudó a aprender más inglés, pero también fue otro cambio más. Entonces fue grande. Y antes de graduarme de la prepa, quedó embarazada. Muchacha. O sea, otro reto más. Otro reto más, porque aparte fue como, ¿sabes cómo le llaman el peer pressure? Claro, ¿no? claro. Todas las clases que yo tomé en México eran a un nivel muy alto, pero las clases que yo necesitaba para graduarme aquí eran de 9º y 10º grado. Ya. Pero yo ya estaba en 11º y 12º. Ya. Entonces, yo recuerdo, y es ahora algo que le platico a mi hija y que platico con otros jóvenes, que yo recuerdo muy bien que al haberme sentido dentro de este ambiente de chicos de 9º y 10º grado y ya estar en 11 o 12, y ellos tenían experiencias que yo no había tenido, y ellos tenían vivencias que yo ni por aquí me pasaban. Sí, yo me sentía, porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que es 2 años más chica que yo? Y sepa tanto más que yo. De la vida, porque ni siquiera es de matemáticas. No, exacto. Entonces a mí me sorprendía mucho eso, porque me hacían preguntas, oye, ¿y tú ya esto? Oye, ¿y tú ya lo otro? Y yo decía, mi mamá no me deja, ¿sabes? ¿Qué es eso? Sí, exactamente. Y para mí fue muy sorprendente. Claro. Y en mi familia siempre ha sido como que no a las drogas, no a las adicciones. Y yo veía eso todos los días en la escuela, claro. Y a mí me ofrecían y yo decía, ¿qué es esto? O sea, claro. ¿Sabes? Entonces para mí eso fue, y siento que no lo llamaría un error, pero esa oportunidad que tuve en lo que me cuadraba lo que estaba viendo y lo que estaban viviendo mis compañeros y compañeras, me hizo caer dentro de, ok, lo tengo que hacer yo también. Ya. ¿Sabes? Peer pressure. El peer pressure, ajá. Porque yo no sabía si, tal vez porque yo no lo había hecho, yo no había experimentado ciertas cosas, yo iba a ser rechazada por el único grupo de amigos que había encontrado que por fin me aceptaban cómo era y de dónde venía y quién era y todo eso. Entonces, yo siento que eso... Obviamente uno toma sus decisiones, nos tenemos que hacer responsables de ellas, pero yo siento que eso influyó bastante en lo que yo hice. Tuve a mi bebé 2 semanas antes de graduarme, caminé por mi diploma y mi bebé estaba llorando en el background. Hacía más ruido que todos los demás, entonces se escuchaba bastante, pero sí, eso fue algo que ni yo misma me esperaba, o sea, ni mi familia, ni yo, mis planes eran ir a la universidad, tal vez incluso regresar a México. Había un tío que me estaba ayudando a buscar universidad, si me iba a vivir con ellos o en la casa de mis papás, o sea, era como que estar viendo qué opciones había, pero tener una bebé no era una opción. Pero mira tan lindo, porque es que no es una cosa que se puede juzgar desde afuera, es todo el contexto, es la presión, es la edad, eras una niña. Sí. Era una niña teniendo un bebé. Sí. Y bajo el contexto de la presión, del otro idioma, de la otra cultura, de necesitar pertenecer a algo que es una de las necesidades humanas básicas, fundamentales. Comer, dormir, pertenecer. Pertenecer, sí, exactamente. Sí, yo siento que fue esa parte de la pertenencia, porque aparte, antes de venir a Colorado, en México, nos habíamos cambiado de casa. Mis papás compraron una casa nueva en México. Ajá. Nos cambiamos de área, de ciudad, vivíamos en el Distrito Federal, nos cambiamos al Estado de México, que era muy lejos de las áreas que yo conocía, y obviamente cambié de escuela, cambié de casa, cambié de amigos, y 6 meses más tarde, otra vez, cambio de casa, cambio de país, cambio de amigos, o sea, fueron cambios. Y luego 6 meses después, sí, otra vez. Otra vez, así, fue como 1 año y medio de cambios totales, entonces sí fue bastante impactante el ver otra cultura dentro de la misma... dentro de los mismos latinos, los mismos mexicanos, era muy diferente. Y en este nuevo grupo,
¿Estabas dentro de mexicanos también? Estaba dentro de mexicanos, muchos de ellos eran nacidos aquí, Ya, otros habían venido desde más chicos, sí, pero sí, la mayoría, yo solamente recuerdo a uno de mis amigos que llegamos a la escuela de newcomers, de los recién llegados, el mismo día. Entonces, que yo supiera, él era el único, él y yo éramos los únicos que acabamos de llegar, pero también otra cosa que me pasó es que yo nunca había convivido con gente del norte de México. Ya. Yo soy de la Ciudad de México, centro y sur, la familia de mi mamá está en el sur de México, entonces eso también fue muy diferente, Claro. Porque las comidas, Claro. las palabras, yo decía, pues si somos mexicanos, ¿por qué no te entiendo la mitad de lo que me estás diciendo? Claro. Entonces eso también fue, y es por eso que ahora trato de exponer a mi hija a esas experiencias o a diferentes culturas, para que pueda entender que hay gente de todo tipo y en todos lados y que se puede topar con cualquier cosa y que no les sorprenda. Ya. Entonces sí, eso fue bastante un shock también para mí, que decir, si somos de México, porque somos tan distintos. Porque es tan diferente. Claro, te entiendo perfectamente y estoy segura que es la situación que viven muchas mamás y papás allí afuera que nos están oyendo y que creen que es muy simple mover a sus hijos de un lado para el otro y que ellos son tan flexibles que lo van a hacer, pero resulta que hay todos estos factores que tú nos has mencionado. Exacto. Y sabes qué? Que hay niños, bueno, siempre hemos sabido personas que nos adaptamos más a los cambios que otros. Yo siento, y ahora que lo analizo y después de estudiar y hacer varios cursos, siento que no fue que yo tuviera una gran capacidad de adaptación, sino que tenía esa capacidad de resiliencia. Claro. Pero a veces pienso, y esto es algo que he comentado últimamente con varias personas, que ser resiliente no siempre es bueno. ¿Sabes? Entonces, siempre, y sobre todo durante la pandemia, se habló tanto de resiliencia que yo decía, estoy hasta el tope de la resiliencia. La palabra de moda. Sí, estaba muy de moda y yo digo, es que a veces confundimos la resiliencia con el conformismo. Claro. ¿Sabes? Entonces, yo siento que yo en un punto de mi vida llegué a eso, a conformarme, a decir, bueno, ni modo. Y ¿sabes qué? Ya no era flexibilidad al cambio de la adaptación, era... Ni modo. No, y ¿sabes qué? Que yo veía que, por ejemplo, mi papá era el único que trabajaba. Mi mamá, cuando llegamos aquí, no trabajó porque quería estar con nosotros en casa, porque quería saber cómo nos estábamos adaptando, y en esa parte ella hizo un excelente trabajo, pero también yo decía, pues, ¿cómo les voy a dar una preocupación más? Ya. ¿Sabes? Solamente un ingreso está viniendo a la casa. Mi papá después consiguió un segundo trabajo. Yo nunca había visto a mi papá trabajar 2 trabajos. Entonces yo decía, pues mi papá se va temprano antes que amanezca y regresa en la noche cuando ya no estamos dormidas, casi no lo veíamos. Entonces yo decía, pues ¿cómo les voy a dar una preocupación más, no? ¿Cómo les voy a decir que me siento mal? Y no sabía en ese momento la importancia de expresar mis sentimientos, mis emociones. Una teenager con tantos cambios, imagínate. Entonces, eso siento yo que es algo que debemos estar más al tanto, y que le agradezco mucho a las nuevas generaciones, porque están más al tanto de sus sentimientos, de sus emociones, control. Y de poder decir que no. ¿Sabes? Porque saber que tienen el derecho a decir que no, que a nosotros y a esta generación se le negó ese derecho. Exactamente, porque ahora nos quejamos de que, son más sensibles, yo en mi época, yo en mi tiempo. Pero ¿sabes qué? Es mejor ser más sensible, es mejor expresar tus emociones y tus sentimientos a no hacerlo, porque entonces vienen estos traumas generacionales de los que nunca nos liberamos. Qué bonito, Carla, gracias por compartirnos esa experiencia. ¿Y después qué pasa contigo? Nace tu bebé, recibe la certificación junto contigo, sí. Se gradúan juntas. Bromeo con ella porque le digo, tú ya fuiste a high school, tú ya te graduaste de high school. Me dice, entonces ya no tengo que ir. No, le digo, sí tienes que ir. Pero pasé un tiempo de mi vida que fue un parteaguas para mí. Fue algo muy interesante porque tú sabes que en la vida del ser humano hay un antes y un después en varias etapas. Y esta fue una de ellas. Pasé por una época de violencia intrafamiliar, violencia doméstica con el papá de mi hija. Eso te iba a preguntar, ¿viviste con la pareja? Sí, viví con el papá de mi hija casi 4 años, pero yo, como te comentaba, al llegar a esta parte de decir, ok, quiero pertenecer a este grupo de amigos, quiero tener las mismas experiencias, no supe elegir bien a mi pareja, no supe elegir bien al papá de mi hija, es más, ni siquiera planeaba tener un hijo, entonces pues fue
fue todo bastante sin planear y también bastante apresurado. Nos conocimos por 4 meses y yo ya estaba embarazada al 4º mes. Entonces es como que todo fue muy rápido. Y pues obviamente los dos éramos bastante jóvenes. No sabíamos... ¿Era compañero de colegio? No, era más grande que yo. Casi 4 años más grande que yo. Entonces eso fue también una gran diferencia. Porque él ya había tenido experiencias, él ya había vivido, él ya trabajaba. ¿Americano? No, mexicano viviendo aquí en Colorado, sí. Entonces fue como que no nos entendimos porque yo tenía un concepto muy diferente de lo que era familia. Mi familia siempre ha sido muy unida, mis papás siempre han estado muy apegados a la religión, a las costumbres, muy tradicionales, entonces para él era muy diferente. Y al vivir solo, vivir con amigos, vivir la libertad, yo creo que para él fue libertinaje. Entonces yo no estaba acostumbrada a eso, yo no estaba acostumbrada a que mi pareja no me pusiera en sus planes. Entonces eso fue algo bastante difícil. Y ahora que lo estudio y que sé de qué se trata, llego a la conclusión que es violencia intrafamiliar, que es violencia doméstica, psicológica, económica, de todo tipo que te puedas imaginar. Y es cuando 4 años después yo decido separarme de él. Pero en ese lapso de 4 años yo siento que mi vida estuvo en pausa. O sea, yo no fui para adelante, yo no fui para atrás, o tal vez para atrás sí, ¿no? Pero yo siento que personalmente y profesionalmente no hice nada con mi vida. Y eso me frustraba bastante, ¿sabes? Porque al estar en high school yo decía, ok, si voy al colegio voy a hacer esto, voy a estudiar esto, quiero hacer esto, quiero escribir un libro, O sea, yo tenía mil planes. Y yo, al estar con esta persona que no me apoyara, fue como muy frustrante para mí. Y como parte de la violencia... me alejó de mi red de apoyo. Entonces eso era como que yo antes iba de voluntaria a la iglesia, a organizaciones sin fines de lucro locales, y dejé de hacerlo. Me alejé por completo de todo lo que yo hacía. Incluso cuando regresé a algunos de estos grupos, la gente se sorprendió porque no pensaban que yo iba a regresar. Pero fue justo cuando decidí separarme de él. Y fue algo también, otro shock, otro proceso de superar traumas, porque no me di cuenta que era violencia hasta que fui a la escuela, ¿no? O sea, hasta que después de estos 4 años dije, no más. Y fíjate que una anécdota muy, muy especial que siempre le cuento a mi hija Rocío es que yo quería convencerme a mí misma, y es parte de ser víctima de violencia doméstica, que tal vez yo estaba haciendo algo mal, que tal vez era mi culpa, sí, que tal vez era mi culpa. Y siempre buscaba como una excusa, un pretexto, algo para decir, bueno, tal vez yo hice algo mal, tal vez yo hice algo que no le gustó. Y un día, mi hija de casi 4 años, estábamos planeando su fiesta de 4 años, cuando me dijo, oye mami, ¿por qué papi no te quiere? ¿Por qué papi no te ama? Y yo me quedé así, y yo dije, ¿cómo una niña de 4 años va a saber esto? Y ya se da cuenta. Y fue cuando yo decidí, dije, esto tiene que acabar ya. Si ella ya se da cuenta, ¿yo por qué no me estoy dando cuenta? Y fue cuando tomé la decisión, porque para mí había sido muy difícil. Íbamos, veníamos, estábamos bien, estábamos mal, estábamos peor, pero nunca tomaba yo la decisión. Entonces en ese momento yo dije, no, yo no puedo crecer crecer a mi hija con este ejemplo. Sí, exactamente. Entonces fue cuando decidí que la separación fue una separación difícil, porque él no estaba de acuerdo. ¿Y pues te casaste? Me casé. ¿Eras casada? Ok. Sí, me casé por el civil. Sobre todo, ¿sabes? Porque yo nunca estuve segura de casarme. Claro. Porque lo había conocido por muy poco tiempo, no sabía muchas cosas de él, no conocía a su familia, toda su familia de él vive en México, entonces no era como algo que yo quisiera hacer, pero al quedar embarazada, yo me sentí con la responsabilidad. Porque... pues por tradición, por religión, por lo que tú quieras. Sí, cultural, exactamente. Entonces, cuando yo tomé esa decisión, yo no estaba segura. Yo incluso en mi boda yo me sentía súper incómoda, Rocío, porque era algo que yo no quería hacer. Y una hora antes yo todavía pensaba, ¿y si me voy? ¿Y si hago esto? ¿Y si, o sea, si me escapo sola? Y yo decía, ¿qué voy a hacer sola? Y sabes que pensaba mucho, siempre he pensado en el dolor de los demás. Entonces pensaba mucho, mis papás, ¿qué van a hacer? Se van a preocupar, el dolor de mis padres, mi hermana. O sea, fue algo muy fuerte para mí, pero lo hice. Y al hacerlo, decidí que yo iba a hacer todo lo posible y todo lo que estuviera en mis manos porque funcionara. Entonces yo me sentía responsable de decir, ¿cómo después de tomar esta decisión de casarme con alguien con quien ni siquiera estaba segura, ahora voy a mostrarme al mundo fracasada? ¿Sabes? Porque no funcionó. Sí, porque aparte con el tiempo he aprendido que los divorcios y cuando alguna cosa no nos funciona, especialmente culturalmente como latinos,
el fracaso lo vemos como algo malo. Ujú. Y no, deben ser oportunidades de aprender y de crecer y todo O eso. quizá no el fracaso, porque fíjate que ponerle ya la etiqueta de fracaso es ya censurarlo. Sí, El cambiar la decisión. el cambio, sí, O sea, exactamente. no estoy feliz en este matrimonio, mi decisión quiere cambiar a quiero estar sin esta persona, o quiero estar soltera, o quiero estar sola, o lo que sea. Pero realmente es un cambio de decisión, sino que culturalmente Ujú. lo tenemos tan metido en las venas como fracasaste. Sí. O sea, tú Sí. decidiste y encima fracasaste. Y encima fracasaste y encima no seguiste la tradición de que el matrimonio es para toda la vida. Entonces, híjole, eso a mí me costaba mucho. Pero te prometo que algo dentro de mí, y siempre, por eso siempre les recomiendo a los más jóvenes, sobre todo a mi hija y a los chicos con los que a veces tengo clases de high school, sigan su instinto, porque algo a mí me decía, esto no es para ti, no lo hagas. Claro. ¿Sabes? Alguna vocecita, siempre digo mi Pepe Grillo, me decía, no lo hagas, esto no es tuyo, esto no es para ti. Pero pues me tocaba vivirlo para ahora llegar a donde estoy, ¿no? Entonces, pero sí, yo sentía mucho, muy dentro de mí que no era lo correcto. Ujú, claro, me parece muy lindo lo que estás diciendo, porque además como mujeres hispanas caemos en la culpa muy fácilmente de que hasta el embarazo es tu culpa, Claro. tú lo buscaste, de alguna manera es solo tu culpa y tienes que resolverlo. Y luego que lo resuelves, entiéndase, tienes que casarte, tienes que quedarte ahí. Sí. Entonces, al final de cuentas, en medio de lo que dices de tu resiliencia, también quiero rescatar tu valentía. Porque fuiste capaz de casarte, Sí. o sea, porque fuiste capaz de llevarte a las malas y casarte, o sea, Ujú. obligarte en algo que tú no querías, pero después de separarte. Sí. O sea, yo creo que eso es una cosa que todos tenemos que celebrar también, son esos pasos gigantes de valentía, de poder salir de ahí. Te metiste a la fuerza, aunque tu intuición te decía, no es por ahí, no es por ahí, tú sí, culturalmente sí era por ahí, Sí. culturalmente sí forzada te sentías de estar ahí, pero fuiste capaz también de sacarte. Sí. De sacarte de ahí y decir, ¿sabes qué? Ya llevo 4 años y esto no está funcionando. Esto y no ser va capaz de para sacar adelante, sí. la cabeza de ahí. No, y sabes que lo que me gusta mucho de esa experiencia es que ahora lo puedo contar, obviamente hace 10 años no lo hubiera podido contar Claro. sin llorar, pero lo puedo contar desde la perspectiva de la experiencia personal, pero también de la perspectiva educacional. Claro. Hice un diplomado en prevención y detección de violencia doméstica Ujú. por esa situación. Nunca, pienso que tal vez nunca me hubiera interesado ese tema si yo no hubiera tenido una experiencia propia. Y ahora voy y doy clases, soy voluntaria en muchos lugares dando estas clases de prevención y detección de violencia intrafamiliar, y me encanta hacerlo, porque cuando cuento mi historia no digo que soy yo, pero cuando al final les digo, ok, adivinen quién es la persona que... De la sí, historia. de la Personaje historia. de la historia. Sí. Y la gente pues no sabe o les hago otras preguntas y les digo, pues esa persona soy yo. Ujú. Yo nunca me hubiera imaginado que me iba a atrever a pararme enfrente de ustedes a platicarles toda esta historia sin llorar o sin deprimirme. Claro. Y esa persona soy yo. Y todos se quedan impresionados porque no saben qué tan fuerte te puede hacer una situación así. Ujú. Y a mí me hizo muy fuerte. Ujú. Y de esa fuerza y obviamente de mi hija saqué para salir adelante, Ujú. porque si no, no hubiera podido. Y por esa preguntita que me hizo ella, yo le digo, es que tú me salvaste, porque Ujú. si no yo hubiera seguido ahí y yo ya temía por mi vida, Rocío. Claro. Entonces Ajá. ya era un extremo en que a mí me daba miedo que yo no iba a estar para mi hija, Ya. ¿sabes? Ajá. Entonces sí, era bastante fuerte. Wow. Porque empieza, tú sabes, ¿no? Con microagresiones, con Claro. violencia psicológica, pero ya cuando llega a lo físico, Claro, claro. es aún más difícil. Pero mira, tan interesante, y es como en esto, y vuelve a jugarnos la cultura, esperamos que llegue a lo físico, o sea, todo lo otro es como si no fuera importante. Sí, no Me identificamos. maltrata, exacto, me dice estas cosas, bueno, pero pues trae dinero para la cena. O sea, como que todo lo otro lo empezamos a minimizar y a volverlo simplemente, no es una excusa, eso no es importante porque no me ha dejado un ojo morado, Sí. porque no me ha empujado, porque solo cuando ocurre el golpe es cuando decimos, ay, esto es Sí, violencia. sí, no, qué bueno que tocas ese punto porque me ha pasado muchas veces que cuando doy estas clases de violencia doméstica y le pregunto a la gente, mi primer pregunta en las clases es, ¿quién ha sido receptor o generador de violencia? Nadie levanta la mano, Rocío. No somos. No somos, porque no hemos llegado a los Nunca nos ha golpes. pasado. Ajá, no hemos llegado a los golpes. Y ¿sabes qué? Que en mi relación con el papá de mi hija no llegamos
a los golpes, por decirlo de alguna manera, pero yo ya no dormía. Claro. ¿Sabes? Yo abría los ojos y él estaba parado de mí a punto de ponerme una almohada en la cabeza. Dios santo. Entonces, ¿qué es eso? Y, claro. y la violencia económica, que también claro. es muy difícil de identificar, sobre todo cuando la mujer está acostumbrada a estar en la casa o la mujer está acostumbrada a dar todo. Y culturalmente, es mucho de la cultura y es siempre lo que menciono en mis clases, que es algo que tenemos que desaprender. Hay muchas cosas que tenemos que aprender, muchas cosas nuevas, muchas cosas interesantes que están de moda o que van saliendo, pero también hay tanto que tenemos que desaprender de nuestra cultura, que no nos imaginamos que sea algo así. Entonces, empezando por los apodos ya son violencia, claro. y a veces no nos damos cuenta porque muy culturalmente como latinos, antes de aprenderme el nombre de alguien, le pongo un apodo. Claro. Y eso ya es violencia, porque la otra persona no está de acuerdo. Claro. Y porque minimiza, y usualmente minimiza al otro, niega al otro, y nos volvemos como que creamos un callo frente a esas cosas, sí. y hace que no lo veamos. Y como no nos han dado un golpe, volvemos al mismo punto. Pero estas son cosas y son señales de violencia doméstica, y si alguno de ustedes lo está viendo, no duden en comunicarse con Carla, comunicarse con nosotras, porque es un tema que vale la pena hablar. Sí. Que lo vivimos todos los días, pero que pareciera que nadie lo vive. Por eso yo estoy absolutamente convencida, también lo he vivido en las clases que dicto, que cuando alguien hago la pregunta, todo el mundo esconde la mano y dice, no a mí, también porque nos da vergüenza. Sí, es como que aceptarlo, estamos mostrando debilidad. Claro. ¿Sabes? Porque a mí me preguntaban, ¿pero qué te hizo? Y yo decía, es que ya no quiero estar con él, pero yo no les decía, que me maltrató, es que me dijo esto, es que se burlaba de mí, se burlaba de mi cuerpo, o sea, yo eso no lo decía, y ahora lo digo porque no quiero que haya más mujeres y más jovencitas que pasen por eso, porque aparte, cuando yo me casé tenía 17 años, Rocío, entonces imagínate. Niña, o sea, sí, es muy valiente, sí, 17 años, y él tenía 21. Igual. Entonces, bastante joven, sí, bastante joven, pero pues obviamente cuando yo ya cumplí la mayoría de edad, o que tenía 20 o que tenía 21, él ya tenía 25, entonces ya no era como que él no sabía lo que hacía, sí. Y ¿sabes qué? Que algo que jugó un papel muy importante dentro de esta, y no lo justifico porque entiendo que cada quien toma sus decisiones y se hace responsable de ellas, pero algo que pasa mucho también culturalmente son las adicciones y la salud mental. Entonces, ahora que lo analizo, y lo analizo desde la perspectiva de donde yo lo viví, pero pues no sé, no tengo un diagnóstico para él, por decirlo así, pero lo analizo y digo, es que aquí había rasgos de narcisismo, había adicciones involucradas, tal vez todo el mundo lo veía como la mejor persona del mundo y que qué buen esposo te tocó, y yo digo, es que esas son señales de un psicópata integrado, o sea, todas esas cosas que ahora yo sé y que yo entiendo porque estudié trabajo social, entonces dentro de esa parte del trabajo social que lleva la parte de psicología, yo digo, ahora entiendo que todo eso que yo estaba viviendo es violencia, y ahora entiendo que él tenía problemas de salud mental, que él tenía problemas de adicciones y lo llevaba a la violencia. Obviamente, como te digo, no lo justifico, pero si yo hubiera entendido que él necesitaba terapia, que él necesitaba ayuda, que tal vez hubiera sido diferente, o tal vez no, tal vez hubiéramos acabado. Ahora, y quizá no te correspondía a ti entenderlo, sino a él. Exacto. Era él que necesitaba entenderlo y llevarse a terapia, no a ti entenderlo para curarlo. Para curar. Que es otra de las trampas en las que caemos. Otra parte cultural, sí, porque creemos, y sobre todo como mujeres creemos, conmigo cambia. Yo lo puedo cambiar. No somos maestras, no somos sus mamás, o sea, no es nuestra responsabilidad cambiar a nadie. Quien quiere cambiar lo hace. Y hay veces que no queremos, que no estamos listos, y está bien. Claro. Mira, y me encanta lo que estás diciendo, porque yo creo que hay dos cosas que ocurren. Los hombres se casan queriendo que las mujeres no cambiemos. La amo y la quiero así divina por todo el resto de la vida. Y las mujeres nos casamos diciendo, lo voy a arreglar. Sí. Yo le quito esta adicción, yo les toma como ninguno, pero el amor todo lo puede. Todo lo puede, sí. Todo lo ve, todo lo puede, todo lo salva. Y ninguna de las dos son ciertas. No es cierto. Ninguna de las dos son ciertas. Y sabes que en este caso, y yo siento que tal vez eso también influyó mucho, yo no lo amaba. O sea, yo nunca dije, él es el amor de mi vida, no. Fue la obligación porque yo estaba embarazada. Entonces eso fue como, y bien dicen, ¿no? Después del error de tu vida viene el amor de tu vida, y ahora estoy felizmente casada, amo a mi esposo, es maravilloso, pero siento que fue mucho el qué dirán, qué van a pensar, qué va a pensar mi familia, de que ya la regaste, ya te embarazaste sin casarte, ahora ya te casaste y ahora te vas a divorciar. Y cuando yo le platicaba a mi familia, en vez de, no sé, de sentir apoyo, yo me sentía cuestionada.
Claro, ¿sabes? claro. Entonces, ¿Qué es lo que le pasa? Es que nos pasa muchas en nuestra cultura. Y es que nos tenemos es la pistola encima de, pero a ver, es que el siguiente paso es este y el siguiente. Y terminamos como la ranita saltando de un paso al otro y sintiendo lo que tú sentías. Pero es que yo no pertenezco a este no. espacio, yo no soy de aquí. Pero bueno, fíjense, me parece muy lindo para los que no conocían a Carla, que tengan la posibilidad de conocer quién es esta mujer tan bella por dentro y por fuera. Y resiliente, y como ella decía, la resiliencia no necesariamente es algo positivo, es como desarrollar un callo en la planta del pie. Sí, Y el es una callo te línea protege. delgadita que te pasa de resiliencia al Exacto, conformismo. Entonces hay que exacto. tener mucho Mucho cuidado. cuidado. Eso, tienes el callo en el pie y el callo te protege de que nada te lastime, pero también te duele, el pie duele. Entonces son como las dos cosas y es una cosa porque a veces agarramos palabras y las volvemos caballitos de Troya y realmente no son tan así como tú no lo estás haciendo ver, eso me encanta. ¿Y quién es ahora y qué está haciendo Carla? Sí, Cuéntanos ahora la porque historia es esto fue, diferente. pero fíjate, diferente pero de igual de guerrera. Sí, sí, O sea, sí, claro. ha sido la guerrera desde siempre. Sí, 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 no, me encanta porque me gusta mucho compartir mi historia, sobre todo el antes, porque ahora que ven el después, me gusta servir no solo de inspiración, pero de ejemplo para quienes no hemos tenido ese ejemplo, porque otra vez, culturalmente, hemos tenido familia, amigas, no sé, quien sea en nuestro círculo cercano, que no han salido de ahí. ¿Sabes? Que han perdido la vida o que han vivido toda la vida con una persona violenta, generadora de violencia. Entonces, yo sí Perdona cambié que te eso. interrumpa, o que decidieron ya conformarse y decir mi modo. Sí, Llevo aquí mi 20 cruz fue años. lo que me tocó. Exacto, llevo aquí 5, 10, 15, 20, 50 años, ya qué voy a hacer. No, y sabes que los hijos juegan un papel muy importante, porque yo siento, a lo mejor si yo hubiera tenido más hijos, yo no me hubiera ido, Ya. porque ¿qué hago? Si dependo económicamente de esta persona, y es Ya. parte de la violencia económica, ¿no? Pero pues yo tomé la decisión porque tenía el apoyo de mis padres, eso fue crucial, Claro. pero no, siento que no nos deberían detener los hijos, porque para empezar, venimos a ser felices. Si no eres feliz, ¿qué haces ahí? Entonces, si tú no eres feliz, tus hijos tampoco lo van a hacer. Es mejor que tengan a los padres separados a que juntos y peleando y, ¿sabes? Entonces, después de eso decidí retomar mi tiempo en comunidad, mi carrera. Estudié una licenciatura en trabajo social, un diplomado en violencia intrafamiliar. He hecho bastantes cursos de universidades online, sobre todo durante la pandemia. No teníamos otra cosa más que estar en línea y estudiar, entonces me he preparado bastante y ahorita soy gerente de la Cámara de Comercio Latina. Tengo 2 empresas, una es de arte y otra es de productos sostenibles y estoy trabajando en hacer eventos culturalmente apropiados para la cultura latina, pero aquí en Colorado. Qué Así bonito, es que... wow, qué maravilla. Sí. Cuéntanos de cada uno. De cada Empecemos uno, por sí. cada uno y aprovechemos para que las personas que no conocían a Carla tengan la posibilidad de conectarse con ella. Al final en este video van a encontrar allí todos sus enlaces para que puedan ir a explorarla y a conectarse con ella. Sí, mira, cuando yo empecé con mi negocio en el 2017 fue después de regresar a México, después de 13 años de no haber podido ir a México. Ya. Regreso a México y me doy cuenta que muchas cosas habían cambiado. Lo único que yo veía igual o aún peor era las comunidades indígenas, las comunidades marginalizadas, las comunidades de artistas y artesanos que seguían viviendo en la pobreza extrema, sí. Entonces yo quise comprar muchas cosas para traer de regalitos a familia y amigos, y mi esposo me dijo, sí sabes que no puedes comprar todo lo que ves, ¿verdad? En la calle. Y le digo, es que yo quiero ayudarlos, pero no sé cómo. Y me dijo, pues tienes que pensar en otra manera porque no tenemos una maleta extra de equipaje y no puedes cargar con todo lo que llevas. Entonces yo eso lo vi como un reto. Yo dije, ok, tengo que buscar otra manera de ayudarles. Y no, mi esposo no sabe que sus palabras se convirtieron en mi espinita, así, en un reto para mí, porque entonces yo regresé aquí, empecé a regalar todos estos souvenirs que yo traje y a la gente les encantó. Entonces, en el 2017 no había todavía mucha importación de lo auténtico mexicano con el toque moderno. Había lo tradicional, pero no esta parte con el toque moderno, que es a lo que yo me dedico. Entonces, yo dije, ok, voy a ver qué puedo hacer. Empecé a regalar los souvenirs y me empezaron a preguntar,
¿de dónde lo trajiste? Quiero más. Mi vecina, mi prima, mi amiga, mi compañera de trabajo me preguntó. Entonces dije, ok, esta es la manera en que los voy a ayudar. Y fue como empecé a conectar en un sistema de compra justa con artesanos directamente en centro y sur de México y con artistas emergentes a traer piezas de arte, artesanías y todo esto. Y fue como empecé mi Casa Azul, que es mi negocio de artesanías. Y fue como me di cuenta el reto de no solamente tener un impacto social en México, pero también un impacto social aquí y ser dueña de un negocio. Yo dije, si yo que sé el idioma, si yo que conozco personas, si yo que tengo conexiones, cultura, que ya estoy acostumbrada, sí, ya tengo 20 años aquí, la gente trabajaba en el ámbito gubernamental, entonces en ese entonces yo levantando el teléfono me mandaban a los recursos a donde yo tenía que obtener ayuda. Y empiezo a ser voluntaria de la Cámara de Comercio, porque yo dije, si yo que tengo todos estos recursos, si yo que ahora estoy en una posición de privilegio, me cuesta trabajo y es difícil, imagínate todas esas personas con barreras lingüísticas, con barreras digitales, no sabiendo los sistemas, barreras culturales, ¿qué hacen? ¿Cómo llevan un negocio? Entonces comencé como voluntaria en la Cámara de Comercio y después se abrió esta posición. Y fue cuando dije, aquí quiero estar. Salí del ámbito gubernamental, entré a la Cámara de Comercio y pues aquí sigo, ¿no? Entonces, esto ha sido como que ya casi 2 años y ha sido otro antes y después en mi vida, porque he podido darle exposición a esos negocios latinos, recursos y cosas que no se imaginaban que había antes o que había apoyos, porque hay muchas cámaras de comercio y les agradezco mucho su trabajo y la colaboración porque con muchas de ellas colaboramos, pero hasta ahorita en el estado somos la única que damos esa asistencia técnica, el 1 a 1, el darle seguimiento. Tenemos 260 miembros más o menos y a la mayoría de ellos los conocemos en persona. Entonces es excelente saber que estás haciendo un impacto en la comunidad latina local y que aunque fuimos fundados en el condado de Boulder, ahora como te comentaba antes de la entrevista, estamos por todos lados. Tenemos miembros en el norte de Colorado, tenemos miembros en el sur que tal vez no pueden venir a los eventos pero se conectan en línea, entonces ya eso es un gran impacto y tú sabes, la pandemia nos aceleró a lo en línea, sí, a lo virtual. No sé, 10 años, algo así estaba escuchando en un estudio, creo que estamos 10 años adelantados en lo virtual y en línea de antes de la pandemia. Entonces eso me gusta mucho porque podemos conectar y ofrecer recursos a pesar de no estar en el mismo lugar y es parte de eso. Y ahora con el otro negocio estamos trayendo productos sostenibles, queremos traer la parte de la sustentabilidad, sobre todo a la industria de retail y de comida. Queremos ofrecer productos que no solamente hagan un buen impacto en el planeta, pero también en los negocios, porque tú sabes que si a ti te ofrecen algo que es sustentable, tú te vas a ir mejor por esa opción aunque tengas que pagar unos dólares más, pero porque sabes que va a tener un buen impacto en el planeta, en la comunidad, en la sociedad. Entonces, en eso estoy ahorita con la ayuda de mi esposo y mi familia. Estamos con este segundo emprendimiento que pinta para estar muy bien. Entonces, nos gusta bastante. Qué maravilla. Bueno, entonces, Carla, ya para ir cerrando, el podcast se llama Desde la Cima. ¿Qué le dirías tú a toda la gente que está apenas iniciando emprendimientos, tú que estás hoy desde la cima, desde una cima? No la última quizá, pero una sí. Pues mira, mi consejo de toda la vida y desde hace mucho tiempo es sean felices. ¿Sabes? Y lo hablaba hace rato y me sorprende cómo se va alineando todo, porque acerca de todo lo que hemos hablado he estado escuchando libros, podcasts y hoy tuve conversaciones muy similares, pero se nota bastante cuando una persona no es feliz. Claro. En todo, trabajo, porque aparte su ego es muy grande y entonces afecta su empleo, afecta sus relaciones en la comunidad, en el empleo, o sea, todo. Pero yo digo que siendo felices con lo que haces, no tienes tiempo de molestar a nadie más, ni de pasar cosas difíciles en tu vida, porque eso es otra cosa también. La felicidad trae salud física. Claro, y emocional. Entonces, me gusta mucho eso de compartir con la gente. Sean felices, porque si empiezan un negocio por dinero, yo entiendo, muchos tenemos esa necesidad cuando comenzamos de decir, híjole, ¿dónde saco algo extra, no?
pero si no te apasiona, si no te hace feliz, si no es algo que amas, es muy difícil que sea tan exitoso como quieres, o si es exitoso, tú no te vas a sentir completo, tú no te vas a sentir lleno. Entonces yo sí les diría, hagan lo que hagan, que les haga feliz. Y sé que tal vez es un cliché o algo que se menciona mucho, pero de verdad lo he comprobado. O sea, claro, pero así es. Sí, exacto. intenté otros negocios y no me funcionaron, pero porque no era algo que me apasionaba. Y ahora que hago lo que me apasiona, me va súper bien, tengo conexiones excelentes, me rodeo de personas maravillosas y que me invitan a cosas excelentes que siento que se alinean con mi objetivo y con mi propósito de vida. Entonces sí, eso me parece lindo también, una felicidad alineada con tu propósito de vida. Cuando tú descubres cuál es tu propósito de vida y trabajas desde allí, todo lo demás se va a manifestar. Si lo queremos hablar se alinea, en esos se alinea contigo y alinearme con personas como tú, con personas con las que he compartido no solo negocios, sino tiempos. Hay personas que he conocido por el negocio y me hablan para invitarme a un viaje o me hablan para invitarme a hacer otro negocio y yo digo, wow, qué bonito que se da así, porque fue algo súper orgánico, súper natural, nada forzado y que me está haciendo feliz y que ahora involucro a mi familia y que, ¿sabes? Es muy bonito que se vaya dando todo muy natural, con la autenticidad y con encontrarle un propósito a lo que haces. Qué bonito. Así que si no lo escucharon, por favor tomen nota, porque repitan el video y tomen nota. Sí, por favor. Carla, y ya la última, prometo, última pregunta, es una que siempre le hago a todos mis invitados y es, ¿qué le dirías a la niña de 15 años que estaba perdida, que llegó, que se quería devolver y que su papá le dijo que no? Hoy, desde aquí, esta Carla, ¿qué le diría a esa niña? Híjole, ¿sabes que me hicieron esta pregunta hace unos años y contesté algo muy rápido? No la pensé y dije, no te embaraces. Pero no lo quise decir con eso de que obviamente amo a mi hija y es lo mejor que me ha pasado, pero yo creo que sería vive más, disfruta más, ¿sabes? Porque un tiempito, sí, claro que sí, porque tal vez no sería no te embaraces, pero vive más, disfruta más, no te cases a los 17 años, eso sí le diría. Y no te cases si estás embarazada. Y no te cases porque estás embarazada. Exacto. Sí, no, que no sea la razón, que no sea el motivo. Pero sí, yo siento que disfrutar, como te decía, yo trato de darle a mi hija todas las experiencias que puedo, tiene mucha libertad y sabe aprovecharla, y le digo, la libertad se te termina hasta que tú dejes de aprovecharla. Así es que sí, eso me gusta, que si pudiera decirle algo a mi yo de hace algunos años, sería eso, disfruta más. Disfruta más. Sí. Slow down. En estos días tenía una charla con uno de los chicos que atiendo y le decía una de las mejores maneras de ir rápido es ir despacio, claro. Vete despacio, para que avances más rápido. Más rápido, sí, exactamente. Pues esto ha sido un honor. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos. Gracias. Esta es Carla Colín. Gracias por acompañarnos esta tarde y por compartir desde la cima. Gracias, Rocío. Gracias por tenerme aquí. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos por conectarse. Recuerden, comente, comparta, escríbanle a Carla y déjenos saber sus comentarios y déjenos saber a quién quieren que invitemos al programa. Nos vemos en el próximo video.